Vamos al libro de Nehemías, capítulo número 2, por favor, hermanos. Nehemías, capítulo número 2. Vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios ahí. Ok. Dice la palabra de nuestro Dios, Nehemías, capítulo número 2. Vamos a leer desde el verso número 11 hasta el verso número 18. Dice la palabra del Señor: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que había puesto en mi corazón que hiciese, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladario observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Oremos. Padre, gracias te doy por la lectura de tu palabra y la oportunidad que me das de subir a este púlpito y compartirla, predicarla a nuestro corazón, al corazón de cada uno de los que estamos acá. Te suplico que tu Espíritu Santo tome control tanto de la predicación, del predicador y del corazón de la audiencia, para que podamos llegar a nuestros hogares conscientes de que tú nos hablaste. Señor, guárdanos pues de todo lo malo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El gobernador Nehemías acaba de regresar del reino de Asiria con una misión que Dios le había dado desde que estuvo allá. ¿De dónde nace la misión? De la pregunta que él le hace a Hanani, su hermano, sobre cómo estaban los hermanos de Jerusalén, los que se habían quedado después de la cautividad. Entonces Hanani le dice: el pueblo que está allá está en gran mal y en gran afrenta. Y le testifica acerca de la condición social del pueblo de Jerusalén después de la guerra del cautiverio, donde Nabucodonosor los destrozó. Les testifica acerca de la situación económica y le testifica acerca de la situación espiritual, pero también les habla de la situación estructural. Jerusalén está arruinada. Jerusalén está derribada por el fuego, sus puertas están quemadas, todo está mal. Y hay una carga en Nehemías, un peso que Dios pone en su corazón, al punto de que, usted conoce la historia, se presentó con un rostro decaído delante del rey a la hora de presentar la copa, pero detrás de eso estaba la iniciativa de proponerle al rey ir a levantar los muros de la ciudad. Cuando todo esto se resuelve, Nehemías llega a Jerusalén y él lleva una misión que Dios había puesto, dice el versículo número 12, en el corazón de él que hiciese. Era edificar los muros y la ciudad. Pero antes de eso, Nehemías empieza a dar un sondeo, hace una inspección, por usar ese término, a toda la ciudad. Entra por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y se da cuenta que hay lugares, porque la ciudad está tan derribada, está tan arruinada, se da cuenta que hay lugares que el caballo donde él iba no podía entrar. Tiene que bajarse y meterse entre los escombros, recorrer la ciudad. Y mientras Nehemías recorría la abrumada y destruida ciudad, su corazón se hallaba completamente henchido de tristeza. Se hallaba completamente abrumado, triste,
acongojado porque era su amada Jerusalén. Y los judíos aman Jerusalén más que cualquier otra cosa. Dice la Biblia que Nehemías anda observando para crear conciencia de todo lo que está pasando. Y él encuentra que las puertas de Jerusalén están derribadas. Los muros están derribados. Todo está arruinado. Nada tiene sentido. Nada vale la pena en Jerusalén. El libro de las Lamentaciones de Jeremías nos cuenta cómo realmente había quedado la ciudad de Jerusalén. Abrumada, arruinada, era una ciudad completamente empobrecida y estructuralmente destruida. La misión que Dios le dio a Nehemías, él la comparte con la gente. Después de crear conciencia, después de decirle a la gente, después de él mismo ir a observar, ir a ver cómo está la ciudad, él crea conciencia y él le dice a la gente en el verso 17, ustedes ven el mal en que nosotros estamos. Necesito que ustedes creen conciencia, dijo Jeremías, del mal en que nosotros estamos. Que Jerusalén está mal. Jerusalén está derribada, sus puertas están consumidas por el fuego, el muro está arruinado, y les da una palabra de ánimo, como todo pastor trata de crear conciencia en la iglesia para crear ánimo después. Y les dice, vengan y edifiquemos el muro. Únanse a mí, únanse a la obra que estoy haciendo y levantemos el muro de Jerusalén. Y usa una palabra muy singular en las últimas letras del verso 17 y dice, no estemos más en este oprobio. En otras palabras, no estemos más en este estado de vergüenza. Ya no estemos siendo la vergüenza de otras naciones, ya no estemos siendo la vergüenza de otros pueblos. Vamos a levantar la ciudad, vamos a edificar el muro, porque nuestra ciudad está completamente destruida. Eran tiempos de guerra. ¿Cuál era la urgencia de levantar el muro? Una ciudad sin muro era una ciudad completamente desnuda. Una ciudad sin muro era una ciudad que estaba a la expectativa de los enemigos. Una ciudad sin muro era una ciudad fácil de penetrar. Los muros le garantizaban seguridad al pueblo. Los muros le garantizaban resistencia cuando las hordas de los enemigos venían contra la ciudad. Los muros garantizaban protección, los muros garantizaban una mejor perspectiva del ataque. Dentro de la ciudad, los habitantes se sentían seguros, se sentían confiados de que nada podía hacerles daño dentro de la ciudad. Pero una ciudad sin muros era el blanco fácil y el blanco perfecto de los merodeadores del desierto, de los ladrones del desierto y de los enemigos que querían arruinar cada día más la vida de aquella nación. Los edomitas aprovechaban y enviaban bandas armadas al pueblo hebreo cuando Nabucodonosor los arruinó. Y se les era fácil penetrar la ciudad porque no tenía un muro. No había nada que los resistiera. No podían cerrar las puertas, no podían enllavarlas, no podían subirse a la torre más alta de los muros, a los atalayas que estaban ahí y poder defenderse del enemigo, porque simplemente era una ciudad desnuda. Nosotros también tenemos que tener conciencia de la guerra que cada día se nos presenta. Los ámbitos del creyente, los ambientes espirituales, querramos aceptarlo o no, son de batallas todos los días. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. El enemigo trabaja 25 horas al día, 8 días a la semana para poder cumplir su misión. Él quiere destruir nuestra vida. Él quiere arruinar nuestra familia. Él quiere destruir nuestra iglesia. Él quiere acabar nuestro cristianismo. Que nosotros no seamos conscientes de eso, nos levantemos cada día ignorando de que nuestro enemigo ya ha planificado con qué dardos poder atacarnos, eso es otra cosa. Pero así como Nehemías, nosotros necesitamos cada día crear conciencia de cómo está nuestra ciudad, de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo está nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Crear conciencia e invitar a nuestra familia, invitar a nuestra gente. Vengan, es importante levantar un muro. Tenemos que crear resistencia cada día. No podemos darle al enemigo la pauta de que entre como Pedro por su casa a nuestras vidas. No podemos darle al enemigo la pauta de que haya un punto débil dentro de nuestra vida para que con una estocada de sus dagas nos pueda derribar. El apóstol Pablo hablaba algo más o menos así cuando se refirió a la armadura de Dios allá en Efesios capítulo 6. Él hablaba de que nos protejamos todos los días.
No es salir a la vida con un chalequito ahí y una onda, una tiradora. Es salir a la vida bien armados contra Satanás. Porque en estas batallas, el enemigo no tiene piedad. Él sabe cómo atacar, él sabe cómo derribar. Él no tiene respeto, él no tiene reverencia contra seas hombre de Dios, seas siervo del Señor, seas hombre, seas mujer, seas joven, jovencita. A Satanás no le importa. Él solo sabe que él está aquí para arruinar. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Gloria a Dios que Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Pero los creyentes, padres de familia, madres, ministros, hombres de Dios, siervos del Señor, debemos de crear conciencia de cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, y levantar aquellas cosas que hemos dejado que se derriben. Hay que levantar un muro, hay que edificar cada día, hay que proteger. Si somos capaces de levantar una cerca que limite y que proteja del ladrón a nuestros hogares, necesitamos levantar un muro que proteja nuestra vida espiritual. Hebreos capítulo 11, dice la palabra de nuestro Dios, es muy conocida. Si usted me acompaña a leer la Biblia, Hebreos capítulo 11, voy a invitarlo esta noche, como Nehemías también nos invitaba a su pueblo, y le decía a Nehemías: ustedes ven el mal en que nosotros estamos. No podemos estar así. La gente va a pasar y nos van a atacar. No podemos estar así. La gente va a pasar y nos van a ver que realmente no hay protección en nosotros. Hay creyentes que hace tiempo están a la deriva, son blanco fácil de los ataques de Satanás. Lidiamos continuamente con creyentes que les es fácil ser derribados. Les es fácil ser estremecidos. Familias que les es fácil arruinarse. Matrimonios que les es fácil entrar en peleas, en discusiones. Hay creyentes que les es fácil ir de un lado para otro y no tener estabilidad en su vida. Déjeme explicarle. Si nosotros no creamos conciencia, si no creamos conocimiento del hecho en el que está nuestra vida espiritual, si vamos a la vida ignorantes de nuestra vida espiritual, de las fortalezas, de la armadura que Dios nos ha dado para defendernos, posiblemente el enemigo va a entrar las veces que quiera nuestra vida, las veces que quiera nuestro hogar, las veces que quiera nuestra familia, las veces que quiera nuestros hijos, y los va a derribar. Por eso es importante un muro. Necesitamos crear resistencia. Necesitamos oponernos a los ataques del enemigo. La Biblia dice: resistid al diablo. Resistan los ataques del diablo. No, hermano, el diablo no es más poderoso que nosotros cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Satanás le huye a un creyente que está lleno del Espíritu de Dios. Oiga, Satanás no le huye a un creyente. Satanás le huye a un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Ser creyente no significa que el diablo se ha retirado de tu vida. Ser creyente es que ha levantado una guerra contra ti. Y ya que no puede llevarte al infierno, porque bendito sea Dios que su salvación es por gracia y es eterna, puede hacer de nuestra vida un infierno aquí en la tierra. Y Él tiene la meta. Nehemías dice: ustedes ven, creen conciencia, miren la ciudad, vayan a la puerta del pescado, vayan a la puerta del muladar, entren por la puerta, qué sé yo, de la fuente, vayan a la fuente ancha y todos estos lugares por ahí, y dense cuenta que nada de nuestra ciudad está bonito. Un creyente debería tomar esta lectura y sentarse a considerar, tomar su cabalgadura y empezar a dar caminatas alrededor de nuestra relación con Dios, alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, y ser conscientes qué tan fuertes estamos. Me temo que la cristiandad de los últimos tiempos está tomando el cristianismo de una manera tan trivial, tan liviana, tan insensible, que nos estamos conformando a venir a la iglesia, irnos a nuestras casas y llamar a eso cristianismo. Para Dios es otra cosa. Lo que leemos en la Biblia es otra cosa. Es hombres y mujeres de Dios en pie de lucha contra el diablo. Invitémonos a levantar algunos muros que con el paso de los años se han derribado. Quiero invitarle, hermano, a que después de crear conciencia,
invitar a levantar el muro de la fe en nuestra vida. Muy conocido es el verso número 6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El capítulo 11 de Hebreos es yo le llamo el salón de la fama de la Biblia. Es el salón que reúne, es el capítulo que reúne a grandes hombres y mujeres de la fe, que no eran tan diferentes a usted y a mí, que no eran, estaban sujetos a pasiones y a debilidades como las que nosotros también tenemos, pero que hubo algo que les hizo hacer grandes proezas. Aquí se habla de hombres como Sansón, que con una guijada de burro empezó a darle de macanazos a miles de filisteos. Aquí se habla de hombres como Gedeón, que con 300 derrotó un ejército de más de 130,000 soldados de los madianitas. Aquí se habla de hombres como Abraham, que a la edad de 100 años procreó un hijo, y Sara, que a la edad de 90 años con un vientre muerto y ya le habían cesado las costumbres de las mujeres, Dios pudo fertilizar el vientre de Sara y le dio un hijo. Lo que le quiero decir es que aquí se habla de hombres y mujeres que hicieron acometidas imposibles a la vida y a la vista de la raza humana, pero posibles a la vida de Dios y a su mente. Pero ¿qué les hizo obtener lo que querían? La fe. Esa certeza, esa convicción de que hay un Dios, esa convicción de que hay un Dios que camina con nosotros, esa seguridad de nuestra alma, de saber que podemos tener de nuestro lado a un Dios que camina con nosotros todos los días. Eso de creerle a Dios, no importa lo que venga. Escúchame, hermano, présteme un poquito de atención. La fe es algo importante. Yo no sé si alguna vez, después de haber pasado tanto tiempo por ese capítulo, nos hemos sentado a considerar las primeras palabras de ese texto. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. La fe es algo que nos hace conciencia de la existencia de Dios, pero no solo de su existencia, sino del respaldo que Él nos da cada día. Yo creo que los creyentes necesitamos más fe. Los discípulos fueron honestos cuando dijeron: aumentanos la fe. Yo creo que cada día necesitamos sopesar la calidad de fe que tenemos para Dios, porque a veces nos falta la fe en medio de la tribulación, nos falta la fe en medio de la tempestad, nos falta la fe en medio de la tormenta. Necesitamos fe cada día para poder salir a la vida y tener respuestas de lo alto. Dios está listo para bendecir a su pueblo. Dios quiere respaldar a su pueblo. Dios tiene soluciones. Fe es creerle a Dios. Fe no es creerle a usted. Fe no es creernos a nosotros mismos. Fe no es creerle a las estrategias del gobierno. Fe no es creerle a la psicología moderna. Fe no es creerle a la historia. Fe es creer únicamente en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, los cielos pueden derribarse, el Abadón puede levantarse, pero nosotros podremos confiar en Dios. Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Señor. Estaré contento. Quiero tener fe. Quiero saber que cuando las circunstancias están en mi contra, cuando los vientos son contrarios, puedo ser un hombre de fe. Puedo conquistar lo que yo creo que es imposible con la fe. Puedo mover montañas con la fe. Puedo decir al sicómoro: quítate de ahí, plántate en el mar, con la fe. Puedo crear sanidad en mi vida con la fe. Puedo alcanzar acometidas increíbles con la fe. Dios nos dio la fe como el elemento positivo para obtener lo que queremos. La mayoría que miramos a nosotros los creyentes, siempre andamos con espíritus y almas derrotadas, afligidas, abrumadas. Anexamos tiempo al tiempo que Dios ya nos dio para laborar, porque ese tiempo extra nos va a garantizar finanzas para poder resolver nuestros problemas. Dios es un Dios que solo busca fe. Dios es un Dios que solo busca hombres de fe. El muro de la fe se ha derribado al paso de los años por metas no alcanzadas y por dardos del enemigo que siembran duda. Dios quiere que aprendamos a levantar fe para creer en Él. Hebreos capítulo 12, una paginita hacia adelante. Hay un segundo muro que quiero invitarle a levantar. Y el verso 14, usted se lo sabe de memoria. Dice la Biblia:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El muro de la santidad es un muro que al paso de los años se nos está derribando. Hermano, la iglesia está perdiendo su característica de santidad. Había algo que hacía diferente a los discípulos de aquel entonces. Déjeme decirle que el muro de la santidad es un muro que la influencia del mundo lo ha venido derribando continuamente, todos los días. Todos los días. Hoy el mundo se pasea en el hogar, en la familia, en las congregaciones de una manera tan tranquila que ya no hay nada que lo esté deteniendo. Él entra a nuestra vida, Él viste nuestro cuerpo, el mundo se emana por nuestras palabras, el mundo penetra por nuestros ojos, por nuestros oídos, el mundo está en las relaciones humanas que tenemos y cómo interactuamos con aquellas personas que no conocen a Dios. El mundo se está moviendo libre y tranquilamente en medio de nuestros hogares y no estamos haciendo nada por sacarlo. Hemos visto cómo al paso de los años la mundanalidad y la poca santidad está llegando al cuerpo y a la vida de nuestros hijos. Pero ya lo hemos vuelto costumbre. Ya no nos afecta. Hace años nos afectaba. Hace años nos preocupaba ver una hermana mal ataviada, un hombre mal vestido o una palabra mal emanada. Hace años éramos conscientes de que habían vocabularios, lenguajes en nuestras palabras que no eran aprobados por Dios. Hace años nosotros sabíamos diferenciar en lo que era bueno y lo que era malo. Pero al paso de los años, Satanás ha logrado contaminar la vida de mucha gente, de muchos creyentes, y el muro de la santidad se ha derribado. Nos ataviamos de una manera en la iglesia, pero no lo hacemos fuera de la iglesia. Y yo siempre me he preguntado por qué la gente, las damas en este caso, un ejemplo, vienen a la iglesia con cierto vestido largo, pero en la calle usan otra clase de vestimenta. Lo hacen porque respetan este lugar. Déjame decirte, este no es la maravillosa casa de Dios. La gran casa de Dios eres tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y es el principal templo que debes de cuidar, de cómo ataviarlo, de cómo protegerlo. Los padres ya no podemos quitar costumbres de nuestros hijos porque el paso de los años lo han tolerado. Nuestros hijos ya no quieren nada con Dios. No oran, no leen la Biblia, no caminan con Dios. Y nosotros ya no podemos detenerlo. El Señor dijo en Pedro, sean santos en toda su manera de vivir. No dijo en algunas maneras de vivir, dijo sean santos en toda su manera de vivir. No dijo sean santos algunos días de la semana, sean santos solo en el Facebook, sean santos solo en la iglesia. Él habló de santidad en toda la manera de vivir. Vivimos en un contexto social que cada día nos ofrece derribar ese muro. Es anticuado el muro de la santidad. Es tonto a la vista de muchas personas. Es tonto al entendimiento de mucha gente. Si tú eres un creyente de santidad, tú eres un creyente anticuado. Tú estás en el estado de la ridiculez. Y el mundo te califica como antiético, anticorrecto por hablar de santidad. Hay iglesias donde la santidad hace muchos años desapareció. Ya no llega. Y cuando le hablas de la santidad a los miembros, no saben distinguir. Yo creo que santidad equivale a diferencia. Fuimos llamados a tener una vida muy diferente a la de los mundanos. De hecho, déjeme explicarle, si fuimos llamados del mundo a la iglesia es porque ya no teníamos nada que hacer en el mundo. Pedro dice en el capítulo 4, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hacían los impíos. Basta ya ese tiempo. No dejemos que ese muro se nos derribe. No estemos en esta vergüenza. El incrédulo quiere ver que el evangelio funcione en nuestra vida. Que realmente somos diferentes. Que hablamos diferente. Que nos expresamos diferente. Que nos ataviamos diferente. Que nos peinamos diferente. En las hermanas tenemos problemas con su atavío. En los hombres con su aspecto. Cada día el feminismo se apodera más del machismo. Cada día nuestros jóvenes salen con peinados de la nueva ola. Y con gestos y expresiones todas complicadas. Nos está faltando la santidad en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 4, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo escribe a Timoteo los siguientes versículos. Te encarezco. Oiga esa palabra maravillosa. Encarecer viene de rogar. Timoteo, yo te ruego, le dice Pablo. Te estoy rogando, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa expresión quiero que usted la tenga muy bien en la mente. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está advirtiendo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y le dice a Timoteo: predica la palabra. Sea como sea, predica la palabra. Nos hace falta más palabra de Dios cada día. Predica la palabra, predícala, porque viene el tiempo, dijo Pablo, en que la gente ya no va a sufrir la sana doctrina. Un muro que al paso de los años se ha venido derribando es el muro de la doctrina. Derribado por el poco estudio de la Biblia, derribado por la poca aplicación que nosotros tenemos a las Sagradas Escrituras, derribado por la mala influencia doctrinal que nosotros obtenemos de amigos o de otras personas, derribado por el abandono que nosotros mismos le damos a la casa del Señor. Urge aprender la doctrina. Oye, déjeme explicarle algo, recordárselo. Urge aprender la doctrina. No se puede ser un creyente sin doctrina. No conozco en la Biblia un cristiano que no tenga doctrina. Jesucristo tenía doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. No se admiraba de cómo cantaba. No se admiraba de cómo dirigía las alabanzas. La gente se sorprendía de Jesús por su doctrina. Jesús transmitió la doctrina. Los apóstoles nos heredaron la doctrina. Los años de los años han pasado y la doctrina bíblica fundamental debe de aprender a transmitirse cada día desde nuestros hogares, nuestras iglesias, levantárselo, porque ese ha sido uno de los muros que más ha destruido la iglesia. Yo no sé si aquí pasa, en mi país, solo en nuestra comunidad nos rodean 32 iglesias. 32 iglesias. Pentecostales tras pentecostales. Apostólicos unidos de la fe en Cristo, apostólicos de esto, adventistas del séptimo día, adventistas de la segunda venida, los mormones, los testigos en Jehová, nos abordan de todo ahí, de todo. Bautistas de la convención, ahí hay carismáticos, ahí hay redentores, hay de todo ahí, de todo. Y si hay algo que Dios, yo creo, llamó a la iglesia a vivir en medio de una generación maligna que no sufre la sana doctrina, es por la sana doctrina. La doctrina importa. La doctrina califica la vida del creyente. Déjeme decirle, la doctrina nos hace crecer, nos hace madurar. Pablo dijo que el Señor dejó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. O sea que lo que te perfecciona sabiamente es la doctrina. Un creyente sin doctrina es un niño un niño fluctuante que anda de un lado para otro, en la mano de los adventistas, en la mano de los testigos de Jehová, en la mano de los pentecostales. Un creyente sin doctrina va al YouTube, va a las redes sociales y pone cualquier basura psicológica que quieren creer que es predicación y se quiere alimentar de esa basura porque no tiene doctrina. Déjeme recordarle que los hombres de Dios desde el antaño pagaron con precio de vida por la doctrina. Jesús pagó por su doctrina. Los apóstoles murieron por la doctrina. Policarpo murió por la doctrina. La gente de antaño, la gente del oscurantismo murió por la doctrina. La Santa Inquisición mató más de 50 millones de cristianos por la doctrina. Los anabaptistas venían siendo asesinados, torturados, echados a la fauce de los leones, quemados con sus propias Biblias por la doctrina. Marcamos separación doctrinal de toda clase de tendencia que no cree en la autoridad de la Sagrada Biblia y en la bendita divinidad de Cristo y otras doctrinas más. Necesitamos recuperar el muro de la doctrina. El oscurantismo, no hay registro de 3 siglos de cuántos cristianos fueron torturados y asesinados por el catolicismo. No hay registro. Solo se sabe que son millones de millones tras millones. Despernancado murió Bernabé. Arrojado del templo murió el otro. Mateo lacerado. Pablo decapitado. Pedro crucificado con los pies para arriba. Todo el mundo estaba muriendo. Y déjeme decirle la causa de su muerte: la sana doctrina. Los años han pasado, los siglos han pasado. Y a veces me he preguntado si Jesús y los apóstoles vinieran y vieran en nuestros días lo que se ha hecho con la sana doctrina.
Una vez me hicieron una pregunta que me hizo meditar. Me la hizo el director del Instituto Bíblico en el que nos estábamos preparando. Y dijo, si Jesús viniera a la tierra por 3 meses, ¿tú crees que pediría membresía en tu iglesia? Y me quedé, bendito Dios. ¿Jesús pediría membresía en tu iglesia? ¿Estaría contento Jesús de ser miembro de tu iglesia? La sana doctrina urge. La predicación nos confronta, nos ayuda a tomar decisiones, pero la sana doctrina nos hace maduros. La sana doctrina nos hace crecer. Hay programas de discipulado en las iglesias que tal vez usted no quiere tener, no quiere llevar porque quiere invertir su tiempo en otras cosas. Pero cuando nosotros amamos la palabra de Dios y la sana doctrina, la doctrina nos hace conocer a Dios cada día. La doctrina nos habla de Dios. Se lo repito, un creyente sin doctrina no tiene nada. Es como un hombre que no tiene nacionalidad. No se sabe de dónde es ni hacia dónde va. Ese muro se ha derribado al paso de los años por el abandono mismo que nosotros le hemos dado a las escrituras. Ocupados todo el día, alimentándonos en cosas triviales, en cosas ilusorias de la vida, más que en la palabra de Dios. Termino con esto, 1 Corintios capítulo 13. Voy a leerlo rápido porque estoy en el tiempo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El muro del amor es algo que necesitamos levantar. Una vez encontré un pensamiento que citaba, si mal no recuerdo así: una nación, una civilización, un pueblo no se destruye desde afuera, se destruye desde adentro. Cuando sus habitantes empiezan a destruirse unos a otros. Dicen que Colón conquistó nuestros países porque nuestros antepasados mismos ni ellos estaban de acuerdo. La unidad hace la fuerza. Y algo que nos vincula en unidad siempre, tanto en el hogar como en la iglesia, es el amor. Malentendemos el amor porque creemos que es carismatismo. Porque el fundamentalismo nos ha enseñado la espada de 2 filos, pero no la sangre del cordero que se derrama en la cruz del Calvario. El fundamentalismo nos enseña a disciplinar el pecado, pero la cruz de Cristo nos enseña también a levantar al pecador. Si usted tiene tantos años en la fe, si usted tiene toda la fe, de tal manera que puede trasladar los montes, pero no es capaz de amar al prójimo, dice la Biblia literalmente que eso de nada le sirve, que usted no es nada. Siempre he dicho que la iglesia es el cuerpo más maravilloso de la tierra, porque todos los miembros bien concertados entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente, dice la Biblia. Oran los unos por los otros, conocen las necesidades los unos por los otros. La iglesia primitiva nos enseñó el verdadero amor. Cuando alguno tenía necesidad, nadie decía hacer suyo lo que tenían, sino que ponían todo a la disposición de los apóstoles de manera que nadie tuviera necesidad. Han pasado los años y yo creo que los primitivos no son ellos, somos nosotros. Porque el amor es algo que se ha venido desperdigando, saliendo de nuestra vida. Creyentes que no se hablan, que no platican o que no están de acuerdo en trabajar con cierta persona. Personas que no pueden interactuar los unos con los otros y a veces por puras tonterías. No me habló, no me saludó, no se dirigió a mí, no me mencionó, no me visitó. El muro del amor es uno que tiene que levantarse todos los días. El muro del amor ha sido derribado por el odio, ha sido derribado por los malos entendidos y por los resentimientos y sobre todo por la falta de perdón. Porque hemos sido capaces de sentirnos víctimas abrumadas de los ataques de nuestros enemigos o de nuestros amigos, pero no hemos sido capaces
de perdonar. Y el perdón es la única medicina que alivia los corazones quebrantados. Muchas de las enemistades que hay entre nosotros es solamente por un corazón quebrantado, por un corazón herido. Y no hemos sido capaces de sanar esa herida. Dios nos va a mandar un mensaje especial para que sanes. La sanidad de nuestra alma es responsabilidad de nosotros. El perdón es nuestra responsabilidad. El perdón libera, el perdón ayuda, el perdón levanta. El perdón te limpia, el perdón te hace ir a la vida con un rostro más diferente. El perdón te hace entender a Dios, entender el Espíritu Santo. Tú puedes tener toda la doctrina del mundo, pero si no tienes amor, nada eres. No está funcionando en ti. Y escúcheme algo maravilloso del amor, que no importa cuánto te han herido, cuánto te han ofendido, el amor te hace perdonar, el amor te da fuerza, el amor te hace más poderoso, el amor te hace invencible. El conocimiento hace crecer, la fe te hace obtener, la doctrina te identifica, pero el amor te hace poderoso. El amor derriba los dardos del enemigo. El amor reconcilia, el amor abraza. El amor fue lo que nos salvó a nosotros. Nehemías dice, cree en conciencia. Hay cosas en nuestra vida, en nuestra ciudad, dijo Nehemías, hay muros que están caídos. Y mientras siga caído este muro, los enemigos van a pasar continuamente y nos van a atacar. Mientras siga caído este muro, Satanás va a saber poner cada día odio en nuestros corazones. Cada día va a saber poner inquietudes en nuestros corazones. Vamos por la vida escuchando de creyentes que ya no van a la iglesia porque fulano va a esa iglesia, porque mengano está ahí. Vienes a la iglesia con todo el gozo y miras a la hermanita, se te fue el espíritu. Hasta ahí se acabó toda la paz. Ya no puedes cantar himnos maravillosos. Ya no se habla de la unidad. De hecho, hablar de amor es un objeto como de ridículo, porque tú dices, yo estoy bien. No, si yo le hablo a todo el mundo, yo estoy bien. Por eso necesitamos invitar a Dios a que nos cree conciencia. Hay cosas que nos perturban, que la gente tal vez no ha venido a pedir perdón. Dios nos enseña en su palabra que no esperes que la gente te pida perdón. En la cruz del Calvario al maestro nadie le pidió perdón, pero él decidió perdonar a todo el mundo. ¿Entiende? En la cruz del Calvario nadie le pidió ayuda al Señor, pero él decidió dar su vida por amor por todos los pecadores. Fue el amor lo que hizo poderoso a Jesús. Porque déjeme explicarle, un cordero vivo de nada nos sirve, pero un cordero muerto sirve para nuestra redención. Pero el cordero